Sí, Gracias. disculpe. Ok, Maestra. lo que no De teníamos nada. mucho. Dime, Laura. Buen día. Apenas me voy conectando, maestra, porque no he encontrado el cargador de mi laptop. Una disculpa. ¿Dictó algo? Solo estamos anotando. Voy a repetir rápido la frase para que puedan participar. Ok, gracias. Ok. Platón decía que el vehículo del alma verdadera es responsable de la conducta humana. Una de sus compañeras comentó algo muy cierto. ¿Puede repetirlo, por favor, Elizabeth? Sí, que lo que traemos en el alma son lo que hacemos de nuestros actos, o sea, lo que traemos dentro lo expresamos fuera. Ok, muy bien. Pongan mucha atención porque al final vamos a realizar un trabajo de tarea sobre todos estos autores y van a buscar una frase o una cita textual de uno de los precursores como esta que estoy mencionando. Platón se refería, recuerdan que ellos parafraseaban porque eran filósofos, entonces, en conclusión, Platón decía que el ser humano debe estar lleno de valores, cultura, preparación y depende de sus valores y su preparación, depende la perspectiva del mundo que lo rodea o el mundo como lo describe. Entonces, él hacía mención que el vehículo del alma es responsabilidad de la conducta humana. Recuerden que eran filósofos y en esa misma época Hipócrates estudió enfermedades físicas, psíquicas de la mente, método inductivo y atribuyó un desequilibrio en los humores o fluidos corporales. Él decía que la obra de Galeno que desarrolló Hipócrates es una de las mejores muestras de la influencia griega en el pensamiento romano y él hablaba de diferentes tipos de humores. Entonces, Hipócrates creó una teoría y su nombre es, anoten por favor, pregunta de examen, la teoría de los 4 humores de Hipócrates. Ahorita vamos a conocer un poquito de su historia, de su teoría. Y esto sucedió. Maestra, ¿podría repetir otra vez la teoría de qué? Teoría de los 4 humores de Hipócrates. Hipócrates era médico, estudiaba enfermedades físicas, psíquicas y atribuía desequilibrios en los humores o fluidos corporales. Para las personas que iniciaron, comento nuevamente, Sócrates inició aportaciones claves para el desarrollo de la psicología. Pregunta de examen. Sócrates realizó aportaciones importantes para el desarrollo de la psicología. ¿Sócrates y Platón o nada más Sócrates? ¿Puede repetir, maestra? Solamente Sócrates. Solamente Sócrates atribuyó fundamentos importantes para el desarrollo de la psicología. Ok, de aquí me voy a pasar a la teoría. Vamos a hablar sobre la teoría de los 4 humores de Hipócrates y algunos de los autores principales. Muy bien. Hipócrates, no escriban, escuchen por favor y van anotando en resumen nada más lo que comente para su examen. Hipócrates hablaba de la armonía dentro del espíritu y del alma. Entonces él hacía mención a 4 aspectos importantes del cuerpo que se deben equilibrar. Número 1, descanso. 2, ejercicio. 3, dieta. Música. Y dentro del descanso hablaba sobre la cercanía con nuestros amigos, familiares. Él hablaba de estos compuestos
y él aseguraba que si nosotros teníamos un equilibrio de estos componentes, llegábamos a ser unas personas exitosas. Entonces, él creó esta teoría y también llegó a una forma correcta de la conclusión donde decía que el lado izquierdo del cerebro controla al lado derecho del cuerpo y que el lado derecho del cerebro rige al lado izquierdo del cuerpo. Recuerden que él era un científico y un médico, entonces hablaba de estos componentes importantes para equilibrar al individuo, al ser humano. Ok. Entonces él, dentro de esta teoría, hablaba de 4 elementos básicos sobre la teoría de los humores y él decía que el universo estaba compuesto por 4 elementos intercambiables y que si uno de ellos estaba en exceso o tenía carencia, el ser humano presentaba los diferentes tipos de cambios de humor. Entonces voy a hablar sobre los compuestos. Son 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Él explicaba que el universo estaba compuesto por 4 elementos intercambiables: agua, tierra, aire y fuego. Déjenme aceptar a sus compañeros. Ya. Ok. Entonces, Hipócrates decía, estos elementos forman 4 humores básicos en el cuerpo. Un desequilibrio o un exceso de cualquiera de estos compuestos, los humores producen malestares dentro del ser humano o enfermedades. Y él decía o pensaba que influían en el temperamento de la personalidad. Y clasificaba 4 temperamentos de la personalidad. Número 1 se llamaba bilis negra. Número 1, bilis negra. Ahí él hablaba sobre algunas características que presentaban los seres humanos o unos individuos que él había estudiado según sus investigaciones y decía que presentaban cambios importantes en su personalidad. Entonces los clasificaba de esta manera: bilis negra, malhumorados, desagradables y melancólicos. Voy a ir explicando. ¿Lo puedo repetir, maestra? Ajá, malhumorados, melancólicos, desagradables. Bilis negra. Gracias, maestra. Sí, la segunda clasificación la mencionaba bilis amarilla. Bilis amarilla. Él hablaba que estas personas que él había estudiado presentaban diferentes tipos de comportamiento y eran coléricos, se enfadaban con facilidad, maníacos, coléricos, se enfadaban con facilidad, maníacos. Bilis amarilla. Son preguntas de examen. Humores, examen. Maestra, ¿me puede repetir eso, por favor? Bilis amarilla, coléricos, se enfadaban con facilidad. Maníacos también. La tercera clasificación, él la mencionaba como sangre. Sangre. Y él decía que era una de las personalidades más alegres, joviales, optimistas, exitosas, equilibradas. Sangre. Alegres, joviales, exitosos, empáticos.
Ok. La última clasificación que Hipócrates hacía referencia a la personalidad la llamaba flema. Flema. ¿Qué características hay en cada una de las clasificaciones, en los nombres? Lean los títulos de cada una de las características. ¿Qué características encuentran? Se relacionan con el elemento. Se relacionan El elemento que mencionó. con elementos y se relacionan con enfermedades. El cuerpo. Enfermedades y colores. Enfermedades, exacto. Ok. La última, que era flema, decía que esta personalidad era apática, torpe, lentos. Según sus estudios, él clasificaba diferentes personalidades y estas son las diferentes personalidades de las que él mencionaba: apáticos, torpes, lentos, joviales, alegres, optimistas, coléricos, malhumorados, desagradables, melancólicos. Maestra, todos esos son temperamentos de la... Son temperamentos de la personalidad, cambios Ok. de humor. Es lo que nosotros tenemos, Gracias. es lo que nosotros presentamos o dependiendo lo que las noticias o acontecimientos que estemos recibiendo, ¿verdad? Básicamente. Sí, él hablaba, si ustedes pueden ver, tenía algo de cierto, pero lo que no es comprobado aún es que agua, tierra, aire y fuego provoca este tipo de malestar, pero ya tenía algo de razón de que la personalidad o el individuo presentaba estas emociones, estos sentimientos o estos cambios de humor, pero aún no hacía, bueno, aún no investigaba o aún no descubría por qué pasaba en sí, y entonces él solamente hablaba sobre el desequilibrio de los componentes del universo: agua, tierra, aire y fuego. Ok. Entonces después sus investigaciones fueron avanzando más y como él era un médico, él empezó a considerar que la epilepsia era una enfermedad ocasionada por la falta de estos elementos o por la falta de armonía del ser humano. Y si ustedes pueden analizar, tiene algo de cierto. Las enfermedades, si lo remontamos al mundo actual, habla sobre el estrés y habla sobre enfermedades ocasionadas por el estrés. Y él ya tenía esa hipótesis, consideraba que una epilepsia era una enfermedad ocasionada por falta de armonía en el cerebro, pronosticaba que examinar el cerebro de un epiléptico revelaría la causa de una enfermedad de esa persona. Entonces, en sus investigaciones, cada una de las personas que analizó, examinó, presentaban diferentes tipos de cambios de humor y presentaban por consecuencia una enfermedad: parálisis, epilepsia, etcétera, diferentes enfermedades. Por eso es que él concluyó que la falta de estos elementos en sí, la falta de armonía en el ser humano, provocaba enfermedades. Y pues por ende cada uno de los individuos presentaba un cierto tipo de cambio de humor y lo clasificaba en estas características que acabo de mencionar. ¿Dudas hasta aquí sobre Hipócrates? No, maestra, gracias. Maestra, Escucho. como por ejemplo los niños que nacen ya con epilepsias, ¿sería porque la madre estuvo estresada en el embarazo, se podría decir? Pues de acuerdo a investigaciones, digamos que no podría yo decirlo de manera tan objetiva porque no soy médico, pero según las investigaciones dentro de la psicología, depende mucho el estado de ánimo y en este caso, si las enfermedades son genéticas, provienen de, pues, de la manera, de la armonía en la que vive la persona que va a dar a luz o el entorno en el que vive. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos con Galeno. Galeno es otro precursor, otro autor
investigador que se interesó por la psicología y él también hablaba de enfermedades del alma. Todos estos precursores hablaban de enfermedades del alma que surgen. Él hablaba de una teoría que se llama las enfermedades del alma surgen de las pasiones. Él la clasificaba así, teoría de las pasiones, Galeno, teoría de las pasiones. ¿Qué decía Galeno? Pues consideraba que las enfermedades del alma surgen pasiones como ira, miedo, lujuria violenta, envidias, pesadumbres. Repito, las mencionaba como pasiones a las siguientes: ira, miedo, pesadumbres, lujuria violenta y envidia. Pregunta: estas emociones que él consideraba como pasiones, ¿qué similitud tienen entre ellas? ¿Qué similitud tienen, chicos? Que todas son como agresivas, maestra. Agresivas. Todos son agresivas. Todas son negativas. Que todas Son muy negativas. Ok. Casi Entonces, la personalidad de Nerón y de Calígula. él hablaba de personas o siglos donde venían todos esos tipos de autores. Mande, escucho. Disculpe, ¿podría repetirlas otra vez? Porque nada más apunté 2. Ok. Ira, miedo, lujuria violenta, envidia y pesadumbres. Un conjunto de pasiones que él mencionaba negativas y, según Galeno, estaban regidas por un potencial irracional. ¿Qué es irracional, chicos? ¿Qué es irracional? Que no lo pensaban. Okay. Fuera de la razón. Que no o sea, que hacen las cosas sin pensar. Ok. Entonces, él ¿Puede decía, repetir el nombre, maestra, por favor? Galeno. Galeno. Ajá. Entonces él decía que todas estas emociones, bueno, las llamo pasiones, que ahora sabemos que son emociones, y él decía, todas estas pasiones negativas tienen un potencial de irracionalidad dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Y decía, dentro de nosotros mismos se niega a obedecer la razón. Todos estos tipos de pasiones son irracionales. Entonces él decía, estas pasiones se niegan a obedecer la razón. Y él decía que para liberarse de tales pasiones, la persona debe luchar por entenderlas y autoconocerlas. ¿Qué significa que debe de luchar por entenderlas y autoconocerse? Es como cuando uno, por ejemplo, maestra, tiene miedo, debe de calmarse y de pensar por qué tiene ese miedo y controlarlo, ¿no? Igual la pesadumbre o la lujuria violenta, debe de pensar que eso no está bien y controlarlo. Ok. También el detalle es de que también el detalle es de que también nos gana esos impulsos negativos para tratar de lo cual que son un poco inevitables. Esas emociones. Ok, ¿alguien más? Escuché que alguien más está participando. Pónganse en silencio, por favor. Muy bien. Voy a apurar Reflexionar mucho, maestra. reflexionar mucho. Entonces, si ustedes analizan lo que ellos hablaban, ya tenían cierto tipo de razón en sus investigaciones. Ya el ser humano ya presentaba enfermedades por falta de armonía. Ya presentaba el ser humano, si vivía dentro de estas pasiones negativas, ya presentaba ser irracional, estaba fuera de razón y no obedecía a la razón, decían ellos. Entonces, en conclusión, él decía, deben de luchar para entenderlas y autoconocerse. Él decía en sí que debemos ser mejores, entendernos, aceptar que tenemos también errores y luchar para salir adelante y autoconocernos mejor, para conocer nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y luchar contra estos tipos de pasiones, ¿no? Con todo lo negativo. Ellos ya tenían cierta razón en que el ser humano tenía diferentes personalidades y por causa de emociones negativas ocurrían enfermedades, presentábamos enfermedades o presentábamos trastornos psicológicos. Entonces, él ya consideraba que debemos luchar con este tipo de emociones negativas.
Esa es la teoría de Galeno. Surgen pasiones negativas. Ok. Después de esto está Demócrito. ¿Cómo, maestra? Perdón, maestra, ¿cómo? Demócrito, lo anoto en el chat. Demócrito. Él era más materialista. Ya está en el chat. Ok. Y él decía, considero que la base de la materia la constituyen diminutas partículas atómicas dentro de nuestro cuerpo en movimiento constante. Y él decía, la mente humana no está excluida de este mundo físico. Él era como más filósofo y parafraseaba, ¿no? Entonces decía, era un conjunto de átomos que influyen en nuestro cuerpo y reciben la influencia de sucesos del mundo externo. Si lo escuchan no es tan claro, entonces repito para que podamos analizarlo. Él decía, es un conjunto de átomos dentro de nuestro cuerpo que influyen y reciben la influencia de los sucesos del mundo externo. ¿A qué se refiere? Repito, es un conjunto de átomos que influyen en nuestro cuerpo, pero reciben la influencia de sucesos del mundo externo. Que reaccionamos a lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Ok, perfecto. Perdón, maestra, ¿cómo era? ¿Pero reciben? ¿Que influyen en qué, maestra? Él decía, los átomos de nuestro cuerpo influyen de los sucesos del mundo externo. Conjunto de átomos dentro de nuestro cuerpo. Con las emociones, nuestras emociones, Ok. lo que hay a nuestro alrededor. Okay. El efecto de acción y reacción. Él habla sobre los sucesos del mundo externo o lo que vivimos en el entorno influye en nuestra personalidad y en nuestra forma de ser. Entonces Demócrito pensaba que los objetos del mundo externo, según para él en aquellos siglos, emitían átomos que impactaban en la mente perceptora y producían percepciones distintas. Pero si lo evocamos a este mundo actual, pues significa ahora que todo lo que vivimos del mundo externo influye en nuestra personalidad, influye en el ser humano. Entonces, maestra dice, ¿me puede repetir eso de los átomos de nuestro cuerpo? Algo no sé. Un conjunto de átomos de nuestro cuerpo reciben influencia de los sucesos del mundo externo. Reciben influencia de los sucesos del mundo externo. Tal vez luego no lo dicto igual porque lo explico nada más, ¿ok? Entonces, pero en sí significa lo mismo. Luego lo ando dictando de otra manera, pero es el mismo objetivo, ¿ok? Entonces pongo un ejemplo. Una persona, un niño que vive en un ambiente de violencia, guerras, pobreza, ¿cómo será su entorno? ¿Cómo será su personalidad? Un poco agresivo, triste. Agresivo, violento, e incluso un poco triste. Rencoroso. Maestra. Y muy rencoroso. Tímido, tal vez. Que siempre esté a la defensiva. Depresivo. ¿Cómo será un niño que vive dentro de un entorno familiar, funcional? Conozco a un niño así, maestra. Okay. Conozco a un niño así. Es tímido, es muy violento, muy rencoroso. Tiene miedo a ser rechazado. Okay. ¿Qué más le puedo decir de ese niño? Nos quedan 4 minutos. Okay. Le da inseguridad. Regresamos en cuanto se corte o tomamos receso, salimos antes. Comenten, por favor. Salir antes. Yo también salir antes, maestra. Maestra, quiero salir antes. Yo también quiero salir antes. Bueno, entonces A mí nos siempre se me conectamos corta, enseguida. maestra. Se corta, nos conectamos enseguida y seguimos, ¿ok? Sí, por favor. Y salimos a las 12:20. Muy bien. Entonces, si ustedes vuelven a analizar, Demócrito ya hacía hincapié de que percibimos
o nos reflejamos, la personalidad depende del entorno donde vivimos o lo que vivimos, las experiencias que vivimos. Entonces la mente es perceptora y habla de lo que estamos viviendo. Y él decía, los sucesos del mundo externo influyen dentro de nuestra mente perceptora. Esa era su teoría. Realmente él no tenía un nombre de la teoría, pero pues su lema era ese, ¿no? El conjunto de átomos que influían y reciben la influencia de sucesos del mundo externo. Impactan en la mente del perceptor. Ok. Pónganse en silencio, por favor. ¿Alguien ahí tiene activo su audio? Ok. Muy bien. Entonces, seguimos. Hay otro autor que no hemos escuchado mucho dentro de la psicología o dentro de nuestra preparación y se llama Zenón, con Z. Zenón. Lo escribo en el chat. Zenón. Ahí está. ¿Qué decía Zenón? Él hablaba sobre los sentidos. Hay diferentes sentidos. Entonces él decía, demuestro la deficiencia de los sentidos, sobre todo en la percepción de movimiento. Y decía Zenón, solo quiero demostrar que el movimiento es imposible y que solo ocurre en la mente. El movimiento es una ilusión perceptual. Repito, él decía, solo quiero demostrar que el movimiento es imposible y que solo ocurre en la mente. ¿A qué se refiere Zenón, chicos? El movimiento es una ilusión perceptual. Maestra, perdón, ¿me podría repetir? Okay. Aquí el objeto puede ser que esté fijo, pero en nuestra mente podemos hacer que como que esté en movimiento. Sí, algo, sí. Maestra, puede ser así como que o primero pensamos en hacer algo o como que primero lo visualizamos en la mente y pues ya después lo realizamos. Es una teoría muy aventada, ¿verdad? Es tanto como decir, no, por decir no existimos, no existe el tiempo, ¿verdad? Como muchos pensantes dicen que no existe el tiempo, ¿verdad? Pero yo pienso que los movimientos son racionales y causados por diferentes entornos sociales y todo eso. De hecho, aquí estamos y nos estamos moviendo, ¿verdad? Es una teoría un poquito picudota. Sí, un poquito confusa. Por ahí hay una rama, chicos, que no sé si ustedes ya estudiaron conmigo, que se llama hermenéutica. ¿Alguien ha estudiado conmigo hermenéutica? ¿De los que están aquí? No. Ok. Algo así nos puso de la hermenéutica, maestra. Creo que algunos solamente vimos un tema, pero de una asignatura de hermenéutica también. Ok. Podemos recordar que esa rama de la hermenéutica, los que no lo conocen pueden anotarlo por cultura. Hermenéutica es una materia también